10 días faltan nada más para las elecciones generales del 22 de octubre y nos interesa especialmente la campaña en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por eso recibimos en los estudios de IP a Celeste Fierro, candidata a legisladora en la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Izquierda. Cele, bienvenida. Muchas gracias, Guasda, por la invitación y bueno, por supuesto, a charlar con todos. 10 días a full. 10 días parece poco, al mismo tiempo es un montón. Y la legislatura porteña puntualmente ha tenido en los últimos años mayoría siempre del oficialismo, ¿no? Del PRO, de Juntos por el Cambio, con lo cual a veces parece difícil, ¿no? Avanzar en una paridad en la legislatura. ¿Cómo lo ves este año? Bueno, esa es la realidad. De hecho, nosotros venimos denunciando y planteando siempre que es la escribanía de Larreta y hasta jugando con esta idea de cómo han entregado lo público, que más que una escribanía parece la inmobiliaria, hablando de, aparte, uno de los problemas tan acuciantes como es la cuestión de las viviendas, los alquileres en la ciudad. Y mira, nos vamos a encontrar con una nueva legislatura con, al menos nosotros le ponemos énfasis a esta preocupación porque ya vimos cómo están actuando casi de forma conjunta con los sectores de La Libertad Avanza. Entonces creo que es una disputa muy grande para tener más bancas, por supuesto más bancas del Frente de Izquierda Unidad, que sabemos y lo hemos demostrado que no solamente adentro de la legislatura decimos lo que nadie quiere escuchar, proponemos justamente lo que ellos quieren ocultar, porque en realidad funcionan como una ciudad empresa, favoreciendo el negocio capitalista de amigos. Entonces creo que nos vamos a encontrar con una legislatura donde va a haber derecha, más derecha reaccionaria, y en este sentido hace falta más izquierda, porque también hay que decirlo que no siempre tuvieron mayoría y la bancada del peronismo jugó en su momento apoyando leyes, presupuestos, entrega de espacios públicos, y cuando no necesitó esa mayoría lo hizo con sus amigos, Juntos por el Cambio y los sectores que lo integran, y sin embargo no hubo esa oposición también desde la calle, desde los sindicatos y demás. Entonces creo que en ese sentido lo venimos planteando, hace falta más bancas de la izquierda para que se escuche la voz de las y de los trabajadores, de los sectores populares. Mira, nosotros venimos haciendo una campaña de muchísima recorrida en los barrios, en los hospitales, recién charlábamos fuera de cámara, en las escuelas, donde es acuciante la situación del salario, sí, completamente precarizado. Nosotros vamos y proponemos que lo primero en esta situación tan difícil económica es discutir aumento general de salarios, que tiene que ser igual a la canasta familiar, de jubilaciones, de asistencia social, y además ver puntos nodales. Yo te decía recién, la cuestión de la vivienda. Se ha estado discutiendo todo este tiempo vía la ley nacional de alquileres. Bueno, nosotros creemos que tiene que haber también una legislación en la ciudad. Como pasa en otras grandes capitales del mundo, ¿no? Donde se discute un alquiler social para las y los trabajadores, donde haya un impuesto progresivo a la vivienda ociosa, la cantidad de viviendas vacías para la especulación, y sin embargo familias sin casas. Bueno, en la ley que se terminó aprobando esta semana, la ley nacional de alquileres, que falta que se reglamente, un aspecto que quedó afuera fue el de los alquileres temporarios, ¿no? Bueno, en la ciudad hay muchos. Regular eso es necesario, y digo, pasa en las principales ciudades del mundo donde ya hay regulación. Bueno, somos los únicos que estamos planteando justamente estas medidas, entendiendo que la vivienda es un derecho y que se tiene que garantizar por parte del Estado, como así también la educación, la salud pública. Son cuestiones claves y que no solo han estado en riesgo y siguen en riesgo con presupuestos completamente bajísimos en los marcos de estos 16 años del gobierno macrista, larretista, sino que nos podemos encontrar en una situación aún peor. Entonces creo que es necesario la organización
desde cada uno de los lugares de trabajo, desde cada uno de los barrios y, por supuesto, fortaleciendo a la izquierda, al Frente de Izquierda Unidad, acá en la ciudad, a nivel nacional, porque somos esa garantía, digo, o sea, no transamos, no arreglamos, sino por el contrario vamos a estar siempre del lado de las y de los trabajadores, peleando por los derechos que hoy ni siquiera se garantizan, sino que son los que tenemos que pelear para que se garanticen. Bueno, uno de los sectores que se ha mostrado en varias oportunidades en los últimos años cuestionando al gobierno de la ciudad es el de los docentes, ¿no? ¿Qué es lo que te dicen en la campaña? ¿Pudiste tener contacto con ellos? ¿Qué es lo que necesitan? Mirá, desde salarios hay una cuestión muy clara en que hacen falta tener más de un cargo para poder llegar a fin de mes. Y después está todo el problema de infraestructura, bueno, de cargos, además concursos, creo que es necesario. Hubo un golpe muy grande a la educación, o sea, año a año los presupuestos han sido menores, el presupuesto de este año es menor que el del 2001, entonces miremos la diferencia y hay un ataque permanente a la escuela pública, porque también hay que decir que hay un beneficio para la privada. En la ciudad ya hablamos casi del 50% de escuelas privadas, entonces tienen esta lógica con una ministra que ni siquiera es parte y ha sido docente, sino que justamente la ve a la escuela desde un lugar elitista, privatista, entonces desde hace falta construcción de más escuelas, presupuesto para infraestructura, lo que es las vacantes, es una pelea de hace muchos años para que existan escuelas desde nivel inicial en todos los barrios, fundamentalmente en las comunas de la zona sur. Creo que eso es súper necesario y es parte de nuestro programa, de nuestra defensa irrestricta en relación a la educación pública y que lo estamos llevando adelante y que por supuesto va a ser parte de los debates no solamente cuando discutamos presupuestos, sino cada vez que se presente esta situación, que son golpes permanentes. Ni hablar la Unicaba, cómo están intentando cerrar los terciarios. Entonces creo que son golpes que se dan permanente y ahí tenemos no solamente estar resistiendo esos golpes, sino proponiendo alternativas que empieza por destinar mayor presupuesto, que es lo que hace falta para volver a poner a la educación pública en una prioridad real y no como hacen ellos como publicidad cuando vemos que gastan lo mismo para arreglar veredas que infraestructura escolar. ¿Cuáles son las propuestas en materia de seguridad? Porque mucho se ha hablado acerca de la incorporación de pistolas taser, de cómo combatir el delito. Bueno, mira, en eso creo que hay un sector que intenta siempre ir corriéndose más a la derecha, planteando una seguridad en términos represivos. Nosotros siempre lo hemos dicho, junto a distintas organizaciones de derechos humanos, que estamos completamente en contra de las taser desde que se empezó a discutir esto. Y creo que tiene que ser una discusión integral. Mira, la inseguridad golpea fundamentalmente a las y los trabajadores. Y la única salida que te presentan es más policías. Y ha sido la salida que nos han presentado durante todos estos años. Y no ha mejorado para nada en materia de seguridad para el conjunto de la población, porque hay que decirlo, la policía es parte del problema. O sea, si te pones a investigar, a charlar con las vecinas, con los vecinos, entre cada una de las situaciones, son parte del problema. Por eso, para nosotros es resolviendo problemas estructurales y en particular en lo que es seguridad, tiene que ver con pensar una seguridad preventiva, comunitaria, que sea partícipe justamente las vecinas y los vecinos de esa seguridad desde otra perspectiva y desmantelando esta policía que son, como te decía, parte del problema y en la mayoría de los casos involucrados en zonas liberadas y en los delitos, como se llaman, económicamente organizados. Celeste Fierro, muchísimas gracias por estar aquí en IP. No, muchas gracias a ustedes y por supuesto este 22 volver a llamar a fortalecer a la izquierda, a fortalecer para tener más bancas acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con Marina Biasi, con Jessy Gentile y también a nivel nacional con Miriam Bregman. Muchas gracias.